para que ya les dé sus calificaciones finales. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario? Pongan por favor su nombre para que veamos lo de las calificaciones. ¿Ok? Bueno, adelante por favor. Sí, doctor. Bueno, ¿ya se ve la pantalla? Sí. Ok, bueno, el tema son las linfoportadoras del cuello y comenzaremos con el sistema linfático, el cual es un sistema de transporte que inicia en los tejidos corporales, se continúa con los vasos linfáticos y desemboca en la sangre en un trayecto unidireccional. Este está compuesto por 3 componentes: la linfa, los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. La linfa es un líquido incoloro, el cual se compone de glóbulos blancos, proteínas, grasas y sales. Se transporta desde los tejidos hasta la sangre mediante los vasos linfáticos. Y no existe una bomba que lo impulse, como en el aparato circulatorio. Este se mueve aprovechando las contracciones musculares, ya que se sitúa entre los tejidos musculares, y al realizar movimientos comunes es como se activa la circulación linfática, pero es muchísimo más lenta que la sanguínea. Los vasos linfáticos son los conductos por donde circula la linfa, y según van penetrando en los tejidos corporales, se van haciendo más pequeños y más finos hasta convertirse en capilares linfáticos, donde recogen las sustancias que no pueden ir por la sangre debido a su tamaño, el cual les impide atravesar la pared de vasos sanguíneos. Y por último, los ganglios linfáticos. Estos son nódulos pequeños con un tamaño inferior a 1 centímetro, que en condiciones normales no se llegan a palpar. Filtran a la linfa de sustancias como bacterias y células cancerosas, las destruyen y producen linfocitos, monocitos y células plasmáticas. Entre las funciones del sistema linfático está el drenaje de excesos de líquidos intersticiales en los tejidos. Contribuye al sistema inmune y al transporte de sustancias como proteínas, y además de recoger moléculas de grasa absorbidas en los capilares linfáticos que se encuentran en el intestino delgado. Y bueno, los troncos linfáticos. Tenemos dos, de los dos lados, del derecho y del izquierdo. Estos se encargan de drenar grandes regiones del cuerpo y se forman a partir de la unión de colectores postnodales, para después desembocar en los conductos linfáticos. En la región del cuello están en el lado derecho, a la altura de la unión entre las venas yugular interna derecha y subclavia derecha. Ahí podemos encontrar el tronco yugular derecho, el cual drena de la cabeza y el cuello del mismo lado, el tronco subclavio derecho desde la extremidad superior derecha, el tronco broncomediastínico derecho, el cual transporta la linfa de las estructuras de la mitad derecha de la cavidad torácica y los espacios intercostales superiores derechos. Mientras que en el lado izquierdo, en la unión entre las venas yugular interna izquierda y la subclavia izquierda, se encontrarán otros 3. El tronco yugular izquierdo, que drena la linfa del lado izquierdo de la cabeza y del cuello, el tronco subclavio izquierdo, que drena la linfa de la extremidad superior izquierda, y el tronco broncomediastínico izquierdo, el cual drena la linfa de la mitad izquierda de las estructuras torácicas. Y bueno, así como se presenta eso en la zona superior, a nivel del abdomen se encuentran el tronco intestinal y el tronco lumbar derecho e izquierdo, que también se conectan con la cisterna del quilo. Bueno, los troncos se continúan con 2 conductos principales dependiendo de su lado. Los conductos linfáticos torácicos, el conducto, porque este recoge la linfa del lado izquierdo del cuerpo, y su localización es donde en la terminación de la unión entre las venas yugular interna izquierda y la subclavia izquierda, y además drena en la vena brachiocefálica izquierda, en la unión de la vena y las venas yugulares, o también se puede conocer como el ángulo venoso izquierdo, donde está la flechita. Y el conducto linfático derecho, el cual recoge toda la linfa de la parte superior del cuerpo, y su localización es en parte anterolateral de la base del cuello, desembocando en el ángulo venoso yúgulo subclavio derecho. Cuando los troncos
troncos linfáticos yugular derecho, subclavio y broncomediastínico se unen para formar el conducto linfático derecho. Este entra en el ángulo venoso derecho, como en el lado izquierdo lo hace el conducto torácico. Y aquí tenemos otra imagen donde se ve mejor representado que está el conducto torácico y de ambos lados. Adelante. Bueno, a mí no me ha cambiado la presentación, pero vamos a hablar de la clasificación de los ganglios linfáticos de cuello. Es importante que consideremos que para esto se van a manejar dos clasificaciones importantes. Número uno, la distribución anatómica y en segundo lugar, los niveles ganglionares oncológicos de cuello. La que sigue, por favor. Bueno. No te metas con la distribución anatómica, Michelle. Nos vamos directamente a las zonas linfoportadoras. En base a la clasificación de cuello, por favor. Bien, entonces sáltate todas las de distribución anatómicas, por favor. Esa también, esa, bueno, aquí está. Hasta ahí, un antes. Ok, bueno. Ya que nos saltamos todas, toda la clasificación anatómica, nos vamos a enfocar meramente en la clasificación de los niveles oncológicos. Esta clasificación fue creada desde 1987 por la American Head and Neck Society y la American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery. En general, sabemos que existen en un principio por una clasificación dividida en números romanos del 1 al 6 y posteriormente se agregó el número 7, la cual va a estar localizada principalmente en el mediastino superior. La que sigue, por favor. Vamos a encontrar en el nivel 1, esta se va a subdividir a su vez en dos grupos, el submentoniano y el submandibular. En cuanto a los límites del grupo 1A, porque se divide en 1A y 1B, encontramos al grupo submentoniano. Sus límites superiores va a ser por la sínfisis de la mandíbula, el límite inferior por el hueso hioides, el anterior va a estar delimitado por el borde anterior del músculo digástrico contralateral y en el posterior vamos a encontrar al borde anterior del músculo digástrico ipsilateral. Los límites del grupo 1B, que es el grupo submandibular, superiormente vamos a encontrar el cuerpo de la mandíbula, inferiormente el borde posterior del músculo digástrico, anterior el borde anterior del músculo digástrico y posterior va a ser el músculo estiloioideo. En cuanto a la que sigue, por favor, en cuanto a sus aferentes linfáticos, vamos a encontrar a la piel de las mejillas principalmente, el tercio medio del labio inferior, la punta de la lengua, el piso de la boca anterior, el paladar duro y del paladar, la glándula submaxilar, los labios superior e inferior y la porción anterior de la lengua. Aquí podemos apreciar unas tomografías donde tenemos al nivel 1A, el submentoniano, y al grupo submandibular. Son las flechas amarillas las que nos presentan más o menos la localización de estos grupos y algunas referencias anatómicas como el músculo digástrico y la glándula submaxilar. La que sigue, por favor. El nivel 2 comprende los ganglios linfáticos que se localizan a la altura de la parte superior de la vena yugular interna. También se va a subdividir en dos grupos. Vamos a tener el grupo 2A, que corresponde a los ganglios por delante del nervio espinal accesorio. El grupo 2B son los ganglios por detrás del nervio espinal accesorio. Los límites. Los límites del grupo 2A va a ser superiormente la base del cráneo. Inferior, el plano horizontal, que va a estar definido por el borde inferior del hueso hioides. Anteriormente vamos a encontrar al músculo estiloioideo y posteriormente al plano vertical, que va a estar definido por el nervio espinal accesorio. En cuanto a los límites del grupo 2B, va a ser superior, tenemos a la base del cráneo. Inferiormente vamos a encontrar un plano horizontal que va a estar definido por el borde inferior del hueso hioides. Anteriormente vamos a tener un plano vertical que está definido por el nervio espinal accesorio y posteriormente vamos a encontrar el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo. En cuanto a sus aferentes linfáticos, vamos a encontrar también a la mejilla, a la glándula parótida, a la glándula submaxilar, a la glándula sublingual, los ganglios retrofaríngeos, la fosa nasal, el conducto auditivo externo y el oído medio. La que sigue, por favor.
Aquí apreciamos unas tomografías, lo mismo. Las flechas amarillas nos van a indicar el nivel en que nos encontramos. Tenemos al grupo 2A y al grupo 2B y algunas referentes anatómicas. Podemos apreciar en ambos niveles donde se encuentra la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. Lateralmente en el caso de la imagen que representa el nivel 2A y pues sí, también puede ser lateralmente o medial en la imagen que representa el grupo 2B. La que sigue, por favor. Si hablamos del nivel 3, este básicamente contiene los nódulos linfáticos de la cadena yugular media. Sus límites van a ser, superiormente es una línea horizontal a la altura del hueso hioides, inferiormente es una línea horizontal a la altura del cartílago cricoides. Posteriormente vamos a encontrar el borde posterior del esternocleidomastoideo y anteriormente el borde lateral también del esternocleidomastoideo. En cuanto a sus aferentes, tenemos a los ganglios retrofaríngeos, a los ganglios pretraqueales, la base de la lengua, la región amigdalina, la hipofaringe, laringe y la glándula tiroides. La que sigue, por favor. Aquí también les traigo una tomografía computarizada. Podemos apreciar con la flecha amarilla el nivel 3 y las referentes anatómicas. Superiormente vamos a encontrar el hueso hioides, superiormente en la imagen, lateralmente al esternocleidomastoideo y cerca de este vamos a encontrar a la vena yugular interna. La que sigue, por favor. En cuanto al nivel 4, estos van a ser todos los ganglios linfáticos del tercio inferior de la vena yugular interna. Se van a subdividir en grupo 4A y 4B. En el caso del 4A son todos los nódulos que van a estar localizados hacia la cabeza de la clavícula, la fascia de las venas yugular y la carótida. En el caso del grupo 4B van a ser todos los nodos que están localizados, pero hacia el cuerpo de la clavícula, por detrás de la vena yugular. Los límites en general van a ser superiormente una línea horizontal al nivel del cricoides, inferiormente la clavícula, posteriormente el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y anteriormente el borde lateral del esternoioideo. En cuanto a sus aferentes, vamos a encontrar ganglios retrofaríngeos, ganglios pretraqueales, la base de la lengua, la región amigdalina también va a estar presente aquí, la hipofaringe, la laringe y la glándula tiroides. La que sigue. Y en esta tomografía apreciamos también con la flecha amarilla el cuarto nivel, delimitado o rodeado principalmente por el esternocleidomastoideo. Justo abajo de ese vamos a encontrar a la yugular interna, lateralmente a este último vamos a encontrar la arteria carótida y por debajo de estos vamos a encontrar al músculo escaleno. La que sigue, por favor. En cuanto al nivel 5, son los nodos que se encuentran en el triángulo posterior del cuello y estos también se van a subdividir. Esta subdivisión comprende el grupo 5A. Este va a estar en el ápex del triángulo cervical posterior, ganglios por encima de una línea horizontal a la altura del cartílago cricoides. A su vez, el grupo 5A se va a subdividir en 5AS o 5AI. En el caso de 5AS va a ser porque estamos refiriéndonos al grupo superior y en el caso de 5AI es el grupo inferior. La división de dichos subniveles va a estar dada o delimitada por la línea horizontal que se encuentra a la altura del hueso hioides, que ya les había mencionado anteriormente. Y en el caso del grupo 5B, son todos los ganglios que se encuentran localizados por debajo del plano horizontal del borde inferior del cartílago cricoides. En general, sus límites van a ser anteriormente el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, posteriormente el borde anterior del músculo trapecio e inferiormente va a ser la clavícula. Si hablamos de sus aferentes, vamos a encontrar que es toda la superficie cutánea de la región occipital, de la región retroauricular, parietal, del cuello posterior y de la nuca. Vamos a encontrar a la nasofaringe, orofaringe, laringe, hipofaringe, esófago y a la glándula tiroides. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí también tenemos unas tomografías que nos muestran cómo se encuentra localizado el grupo 5A y el grupo 5B, con las flechas amarillas y alguna referencia anatómica. La que sigue, por favor. En cuanto al grupo 6, este es un poquito más corto en cuanto a su explicación. Básicamente son los nódulos linfáticos que se encuentran en la zona central del cuello, donde se van a encontrar también la hipofaringe, la laringe, la tráquea, el esófago, los nervios laringeos recurrentes y la glándula tiroides como la paratiroides. En cuanto a sus límites, vamos a encontrar superiormente al hueso hioides, inferiormente vamos a encontrar la arteria innominada y lateralmente vamos a encontrar a las arterias carótidas. Y de las aferentes,
vamos a encontrar a la glándula tiroides, la laringe, la hipofaringe y el esófago. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos también otra tomografía computarizada. Podemos apreciar aquí el nivel 6 y algunas referencias anatómicas como la clavícula y la tráquea justo, o bueno, por debajo o proximal al grupo 6. Siguiente, por favor. Y ya para el nivel 7, que es como el anexo que digamos, este grupo se adhirió poco después de los 6 originales. Su presencia en realidad aún sigue en debate porque está localizado fuera de los límites anatómicos del cuello y algunos autores todavía lo manejan y otros no tanto. En cuanto a los límites, vamos a encontrar superiormente a la arteria innominada e inferiormente al callado de la aorta, donde se encuentran los nodos del mediastino superior. Si hablamos de los aferentes, son los mismos que los del grupo 6, la laringe, la hipofaringe, el esófago y la glándula tiroides. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos otra tomografía computarizada del sexto grupo. Aquí podemos apreciar justo arriba, o bueno, enfrente en este caso, al manubrio external. Por debajo, bueno, más bien por detrás de este grupo vamos a encontrar a la tráquea y justo atrás de esta vamos a encontrar al esófago. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a los patrones de diseminación linfática, esto es muy importante. En realidad sería una explicación muy larga, pero básicamente son algunos tipos de lesiones, de cáncer y de tumores que se pueden presentar en los pacientes y los niveles ganglionares afectados. Por ejemplo, tenemos al cáncer de lengua, los niveles que ya mencioné anteriormente y que, bueno, en este caso se van a encontrar afectados. Por ejemplo, sería el 2, el grupo 1B, el grupo 3 y el grupo 1A. Otro ejemplo, tenemos a la laringe. En caso de que se presente lesión, perdón. ¿Dijo algo, doctor? Bueno, está bien. En cuanto a la laringe, pues podemos encontrar afectados los niveles ganglionares 2A, 3 y 4. La que sigue, por favor. Otro ejemplo podrían ser las lesiones tumorales de piel de mejilla, como ya les había mencionado. Los niveles que se van a encontrar mayormente afectados son el nivel 1 y el 3. La que sigue, por favor. Bueno, continuando con la exploración física, ¿sí se me escucha? Sí. Ok. La exploración de los ganglios linfáticos se basa principalmente en la inspección y en la palpación. Se debe inspeccionar el cuello señalando su simetría y cualquier masa o cicatriz que se encuentre, además de buscar aumentos de volumen de las glándulas parótida o submandibular y señalar cualquier ganglio linfático visible. Los ganglios linfáticos de la cabeza y el cuello tienen clasificaciones variables, entonces los patrones de drenaje linfático son útiles para cuando se valora un posible cáncer o una infección, como en la siguiente imagen, donde las flechas rojas indican el drenaje linfático externo, que se dirige hacia los troncos y a los conductos, y las flechas azules que indican el drenaje linfático interno de la boca y la laringe. Bueno, para comenzar, el paciente debe estar relajado, con el cuello flexionado ligeramente hacia adelante si es necesario, con un giro ligero hacia el lado que se explora. Se debe palpar los ganglios mediante las yemas de los dos dedos, el índice y el medio, presionando con suavidad y desplazando la piel sobre los tejidos subyacentes en cada región. Se puede revisar ambos lados a la vez, señalando tanto la presencia de ganglios linfáticos como su asimetría, o también lado por lado. Pero se debe hacer en serie. Primero, el preauricular, con el número 1, que se ubica frente al oído. El 2, el auricular posterior superficial respecto de la apófisis mastoides. El 3, el occipital, en la parte posterior de la base del cráneo. El 4, el amigdalino, en el ángulo de la mandíbula. El 5, submandibular, a la mitad entre el ángulo y la punta de la mandíbula. Y el 6, el submentoniano, en la línea media, unos cuantos centímetros detrás de la punta de la mandíbula. El 7, cervicales superficiales, superficiales respecto del músculo esternocleidomastoideo. Los cervicales posteriores, el 8, en el borde anterior del músculo trapecio. El 9, la cadena cervical profunda, la cual se ubica debajo del esternocleidomastoideo y a menudo es inaccesible a la exploración.
El 10, el supraclavicular profundo, en el ángulo formado por la clavícula y el músculo esternocleidomastoideo. Bueno, se debe registrar tamaño, forma de limitación, si están aislados, agrupados, movilidad, consistencia, cualquier hipersensibilidad, y también señalar cualquier cambio cutáneo, ya sea eritema, induración, drenaje, pérdida de continuidad, etc. Bueno, se comienza con los ganglios preauriculares en movimientos rotativos suaves y de ahí se continúa con los auriculares posteriores, occipitales y el amigdalino. Continuamos con los submandibulares, con el cuello flexionado ligeramente para después pasar a los submentonianos, cervicales superficiales, cervicales posteriores, la cadena cervical profunda, y como a veces es difícil identificar si se palpa un ganglio o es el mismo músculo, en esos casos se recomienda moverlo, ya que solo los ganglios se pueden mover o girar hacia vertical y horizontal. Los ganglios supraclaviculares, que ya es el último, el número 10, se examinan los ganglios en el ángulo formado entre la clavícula y el músculo esternocleidomastoideo. Bueno, existen algunas características de los ganglios, las cuales nos indican si son benignos o patológicos, ya sea malignos. En cuanto a los benignos, suelen ser palpables o no palpables, entonces van a ser de menos de 1 centímetro de ancho, van a ser bien delimitados, lisos, movibles, no dolorosos y en cuanto a imagenología va a haber presencia de grasa. Los malignos son palpables, no movibles, indurados o fijos a tejidos, de forma irregular, consistencia elástica, nodular o firme, no son dolorosos y pueden estar ulcerados. Y bueno, es importante que se tome en cuenta que puede haber linfadenopatía generalizada que puede estar asociada a infecciones múltiples, trastornos inflamatorios o malignos como en VIH-Sida, mononucleosis infecciosa, linfoma, leucemia y sarcoidosis. Y bueno, esto era como para complementar lo que dijo mi compañero respecto a los niveles ganglionares afectados con mayor frecuencia, pero bueno, esto lo saqué de un artículo que se realizó en México, en el cual aquí varía un poquito las ubicaciones del cáncer y los niveles ganglionares afectados, pero en sí es prácticamente lo mismo. Bien, ahora, en cuanto a la clasificación para la disección ganglionar, que básicamente es enfocado al tratamiento, encontramos diferentes disecciones. Tenemos a la disección radical de cuello, a la modificada de cuello, a la selectiva de cuello y a la extendida. La que sigue, por favor. En cuanto a la disección radical de cuello, esta va a incluir el retiro de los grupos ganglionares ipsilaterales, así como el límite superior. Vamos a encontrar el reborde inferior de la mandíbula, inferiormente al reborde superior de la clavícula, y en cuanto al límite anterior, vamos a encontrar el borde lateral del músculo esternoioideo y al hueso ioides. Posteriormente, el borde posterior del músculo trapecio. Esa va a ser básicamente la delimitación que tiene esta disección. Es importante considerar que se deben retirar los niveles ganglionares del 1 al 5, incluido el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal accesorio. La que sigue, por favor. Ajá. En cuanto al promedio de ganglios removidos, vamos a encontrar que es en promedio 31, con un rango de 19 a 63. Esta disección radical de cuello se va a encontrar indicada en aquellos pacientes que presenten una extensa enfermedad ganglionar o compromiso extracapsular que puede llegar a afectar el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio espinal accesorio. Y bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Encontré un video con muy buena definición. Prefiero pasárselos y no reproducírselos porque no se va a ver bien. Pero bueno, estas imágenes representan básicamente lo que les he estado explicando sobre cuáles son los límites y exactamente qué estructuras se van a extraer en este caso. La que sigue, por favor. No ha cambiado, pero bueno, en lo que cambia, vamos a continuar con la disección modificada de cuello. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, pensé que era mi internet. Ok, continuemos. En cuanto a la disección modificada, ya la que sigue, por favor. En cuanto a la disección modificada de cuello, aquí está la remoción, bueno, esta va a ser básicamente la remoción en bloque de los linfáticos de los niveles 4 hasta el 5.
El margen superior de esta disección va a estar delimitada por el borde de la mandíbula, inferiormente por la clavícula, anteriormente por el músculo esternoideo y posteriormente por el músculo trapecio. Este tipo de disección nos permite preservar el nervio espinal accesorio, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. En este caso, el promedio de ganglios removidos va a ser similar, igual, o sea, va a ser igual al anterior. En promedio 31, con un rango de 19 a 63. La que sigue, por favor. Esta disección modificada va a estar indicada principalmente cuando existen ganglios positivos que no presenten invasión perinodal, sobre todo en aquellos tumores escamocelulares del tracto aerodigestivo superior. Y esta es una imagen, también encontré el video y ahorita se los mando por WhatsApp para que lo puedan ver. Tiene muy buena calidad, la verdad. La que sigue, por favor. Y la que sigue de nuevo, por favor. En cuanto a las disecciones selectivas, de nuevo la que sigue, por favor. Ok, en cuanto a las disecciones selectivas de cuello, va a comprender la preservación de uno o varios niveles que usualmente se retirarían en una disección radical de cuello o en una disección modificada de cuello. Aquí van a existir diferentes variantes de este tipo. Los más destacados podrían ser la disección suprahomoidea, la suprahomoidea extendida, la disección lateral de cuello, por ejemplo. La que sigue, por favor. Bueno, si hablamos de la disección lateral de cuello, propiamente vamos a encontrar en esta un retiro en bloque de los niveles 2, 3 y 4. Esta va a estar indicada principalmente en carcinomas primarios, de la orofaringe, de la hipofaringe y de la laringe. Y como estas estructuras están cerca de la línea media, lo recomendable sería que se haga una disección lateral de cuello, pero en forma bilateral. El promedio de los ganglios extirpados en este caso van a ser 30 con un rango de 15 a 43. En el caso de la disección posterolateral, la extirpación de las adenopatías va a ser de los niveles 2 hasta el 5, incluidos los retroauriculares y los suboccipitales, y va a estar indicada principalmente en los tumores de piel con alta incidencia a metástasis, los cuales generalmente se localizan en el cuero cabelludo posterior, el área occipital, la nuca y el cuello. La que sigue, por favor. Y eso sería todo por nuestra parte. Ahora pasaremos al artículo. Respecto al artículo, se llama caracterización de cadenas ganglionares cervicales por ultrasonido y PET-CT. Este fue un protocolo de tipo observacional. Se incluyeron todos los estudios realizados en la unidad de PET-CT del Departamento de Radiología e Imagen del Hospital Médica Sur durante el 1 de febrero del 2019 al 31 de agosto del 2009 al 31 de agosto del 2009. Se realizaron 598 PET-CT en total. Se seleccionaron 20 pacientes, 12 hombres, 8 mujeres, todos mayores de edad con aumento en el metabolismo a nivel de las cadenas ganglionares cervicales en los niveles 1 al 7 y a los cuales se les realizó un ultrasonido de alta resolución y Doppler con transductores de 14 y 10 MHz. En cuanto a los resultados, se encontraron 82 ganglios en los diferentes niveles, los cuales mostraron un aumento en el metabolismo en el PET-CT con la fluorodesoxiglucosa. Bueno, en el nivel 1, antes les quiero comentar que en el PET-CT se utilizó una medición que es la de SUV, sub. Esta indica en una lesión si ha aumentado o disminuido la captación de la fluorodesoxiglucosa. En las neoplasias malignas, este sub tiende a ser de 2.5 a 3 o incluso mayor. Entonces, a nivel 1, se encontraron 3 ganglios en los 20 pacientes analizados. En la imagen izquierda tenemos un corte axial de fusión PET-CT con un ganglio a nivel 1B. También se puede ver que está otro más en el nivel 2A y otro en el 2B. Están en el lado derecho, ninguno en el lado izquierdo de este nivel. El PET-CT mostró un aumento discreto en el metabolismo con un sub de 2.5, sugiere un proceso inflamatorio. En la imagen del lado derecho tenemos en la porción superior otro PET-CT de un paciente con linfoma no Hodgkin
difuso de células pequeñas. La flecha señala un ganglio reactivo con sub menor de 5. Está en localización 1B y es del lado derecho. Mientras que en la porción inferior se muestran ganglios localizados en la región 1A y 1B por ultrasonido que se ven anecoicos en la mitad inferior derecha. En el nivel 2, aquí se observaron por PET-CT 12 ganglios en el lado derecho, 7 en el nivel 2A, 5 en el 2B y 9 en el lado izquierdo. De estos 9, 4 fueron en el nivel 2A y 5 en el 2B. Estos mostraron un sub de 7, sugiere infiltración neoplásica. Entonces, en la imagen derecha se observa en la parte inferior, en la imagen izquierda, en la imagen derecha se observa un PET-CT de un paciente masculino de 31 años con linfoma no Hodgkin, con ganglios reactivos en corte axial, con un aumento del metabolismo a nivel 2A y 2B. Mientras que en la parte superior se aprecia un ultrasonido, el cual mostró pérdida del hilio graso, que en sí se debería ver como unas líneas hipoecoicas o hipoecoicas con hiperecoicas. Y también mostró forma redondeada con el flujo Doppler aumentado, pero pues aquí no se lo... también mostró pérdida de arquitectura y un aumento del tamaño en más de 1.5 centímetros. En el nivel 3 se observaron por PET-CT 16 ganglios en el lado derecho y 11 en el izquierdo. Mostraron igual un aumento en el metabolismo con un sub de entre 6 y 9. En la imagen izquierda se muestra un PET-CT de corte coronal con los niveles ganglionares 3 y 4 en vista anterior. En la imagen superior derecha se ve un ultrasonido con un ganglio localizado en nivel 3, el cual es hipoecoico. También por ultrasonido se vio pérdida del hilio graso, una forma redondeada, pérdida de arquitectura, un aumento en el tamaño mayor de 2 centímetros y pues también una gran vascularidad por Doppler color. En la imagen inferior derecha se muestran cortes coronales de TAC simple. Simple y contrastada, del ganglio cervical metastásico derecho en el nivel 3 ganglionar, en un paciente que fue diagnosticado con carcinoma papilar de tiroides, y también se ve un ultrasonido de ganglio del mismo paciente, donde se aprecian pequeñas zonas hipoecoicas, que son las calcificaciones propias de este cáncer. En el nivel 4 por PET-CT con un total de 5 ganglios del lado derecho y 7 en el izquierdo, mostrando un aumento en el metabolismo igual de sub entre 6 y 9. En la imagen inferior tenemos cortes axiales de PET-CT que muestran un aumento de captación en el nivel 4 izquierdo en un paciente con linfoma no Hodgkin, el mismo paciente con múltiples ganglios hipervasculares en nivel 4 izquierdo. Por eso se ve anecoico y se aprecia muy poco el hiliograma, además de una forma redondeada, la pérdida de la arquitectura y un aumento de tamaño mayor a 2 centímetros. En el nivel 5, por PET-CT, se encontraron 4 ganglios en el lado derecho, 1 en nivel 5A y 3 en el nivel 5B, y 6 del lado izquierdo, 2 en el nivel 5A y 4 en el 5B. Mostrando un aumento del sub de entre 5 a 9, igual sugestivo de infiltración aplásica. En la imagen derecha inferior se ve un corte axial con un PET-CT donde las flechas señalan el ganglio de la región 5B. Y en la imagen superior se muestra un ultrasonido con ganglios hipoecoicos redondeados, así como pérdida del hilio graso, pérdida de su arquitectura y un aumento de tamaño mayor a 1.5 centímetros. Y el nivel 6, en el cual la imagen se muestran cortes axiales de PET-CT. Las flechas muestran el aumento del metabolismo a nivel 6, que por ultrasonido corresponde a un nódulo tiroideo heterogéneo, el cual es ovalado con poca vascularidad mediante un Doppler y pues corresponde a un paciente con adenoma tiroideo. En cuanto al nivel 7, el artículo ya no traía ninguna imagen. Y pues eso sería todo.
Se dieron cuenta, realmente las disecciones de cuello va a depender de la afectación ganglionar. Realmente cuando nosotros hacemos una disección, pues realmente incluye tratar de hacer una curación realmente del paciente. Cuando hacemos que es la resección quirúrgica de algún tumor, pues aquí es muy importante lo que es la invasión linfovascular, que es un índice de mal pronóstico. Este tipo de pacientes se tienen que llevar obviamente a quimioterapia, radioterapia adyuvante para tratar de disminuir en este caso las metástasis. Entonces, muchas de las veces la disección radical clásica que antes hacíamos, donde se hacía la resección del esternocleidomastoideo, de la yugular, de la carótida, del nervio espinal accesorio, pues ya no se hacen, muy pocas de las veces ya están haciendo. Cuando nosotros tenemos mucha enfermedad, como en este caso de los linfomas, pues muchas de las veces se recomienda primero darle radioterapia y quimioterapia neoadyuvante antes de someterlo a cirugía para que podamos nosotros tratar de retirar lo más que se pueda la enfermedad. Si no, pues realmente vamos a dejar un paciente mutilado con complicaciones porque podemos generar la presencia de ateromas que se vayan al cerebro o en este caso problemas de trombosis de la vena yugular. Pero pues realmente esto va a depender que tengamos como tal el apoyo de lo que es una angiotac o una resonancia magnética para ver la afección que podamos llegar a tener, sobre todo la afección linfovascular. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. Hola, hola. ¿Está el otro tema? Sí, doctor. Por favor, empezamos. Ahorita lo proyectamos. ¿Ya se ve? Sí. Ok. ¿Sí me escucha? Sí. Buenas tardes, compañeros, doctor. Nosotros vamos a presentar angina de Ludwig y está nuestro equipo conformado por Luz del Carmen, su servidora, y por María Esther. La que sigue, por favor. Ok. La angina de Ludwig va a ser un proceso séptico grave y de rápido progreso que se va a extender por el piso de la boca y la región cervicofacial. Es importante porque va a involucrar uno que se convierten en tres, y ahorita les voy a explicar por qué, pero involucra tres compartimentos del piso de la boca, que son el espacio submandibular, el sublingual y el submentoniano. Esta patología fue descrita hacia 1836 por el médico alemán Wilhelm Friedrich von Ludwig y posteriormente el doctor Kamener en 1837 va a dar por primera vez el nombre de angina de Ludwig. Angina de Ludwig va a provenir del latín angere, que significa estrangular o ahogar, y bueno, Ludwig es en memoria del doctor que la descubrió. Y otro dato curioso es que también podemos definir a la angina de Ludwig como el flemón de Gensoul, pero generalmente solamente se llaman así en las regiones de Europa. La que sigue, por favor. Ok, viendo la epidemiología, la incidencia va a ser considerada como la enfermedad más frecuente, la más frecuente de las infecciones cervicofaciales, seguida por la meningitis y por el absceso lateral faríngeo. Aunque no existe una predilección de género significativa, algunos autores dicen que existe una relación masculino-femenino de 2:1 y generalmente se presenta en un nivel socioeconómico de medio a bajo. Otra cosa importante es la edad. Algunos autores dicen que es más frecuente en los niños menores y esto es por el mal cuidado que le tienen pues los adultos a los niños, y otros autores dicen que es más frecuente
en los adultos mayores, principalmente por las patologías odontológicas que tienen y por el como tienen bajo acceso a los sectores de salud, también puede desencadenarse por eso. Entonces, la distribución por edad generalmente se toma de los 16 a los 72 años. Y la mortalidad, esto también es algo curioso, porque antes del desarrollo de los antibióticos, la mortalidad excedía hasta más del 50%. Sin embargo, ahora como ya se hace un diagnóstico rápido y ya se maneja de manera rápida las vías respiratorias y se da terapia con antibióticos, la mortalidad ha disminuido hasta alrededor de un 8%. La que sigue, por favor. Ok, vamos a hablar un poco de los factores de riesgo. Debemos de tener en cuenta que esta entidad está asociada a comorbilidades, como lo son las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y obesidad, pero el principal factor son las infecciones odontogénicas y las caries, así como la desnutrición. Etiología, el 90% es por causa de infecciones dentales. Esto generalmente en los molares mandibulares, particularmente el segundo y tercer molar. Y el 10% es por silonaditis de la glándula submaxilar, fracturas mandibulares, laceraciones y heridas en el piso de la boca. Este es de origen polimicrobiano. Vamos a tener tanto bacterias aerobias como anaerobias, gram positivas y gram negativas. El principal como Streptococcus, Viridians, Silvarius y Perontonitis. También hay estafilococos y también podemos encontrar a Candida albicans. Metiéndonos a la fisiopatología, no vamos a tocar anatomía porque ya nuestros compañeros nos los explicaron de manera muy completa, pero sí es importante pues saber, ¿no?, cómo es que se lleva a cabo la enfermedad. Primero vamos a comenzar porque esta infección va a surgir con mayor frecuencia entre el segundo y el tercer molar mandibular infectado. Si lo podemos ver en la imagen, pues son los últimos dos molares que están en la imagen. Esto se debe a que las raíces de los dientes se van a encontrar por debajo de las inserciones del músculo miloioideo que se encuentra en la mandíbula, que es como esa imagen negra que se ve por debajo de las raíces de los dientes. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor? Ahora, si ven la representación de la imagen de la izquierda, vamos a ver que esa tirita que se ve, bueno, no sé si pueda señalarla, María, por favor, el músculo miloioideo. Ok, ese es el músculo miloioideo y las raíces de los dientes van a estar en las inserciones del músculo miloioideo. Lo que va a pasar es que la infección se va a propagar de lingual en lugar de bucal, o sea, se va a propagar para abajo en lugar que arriba, porque la cavidad del diente es más delgada, entonces la infección va a tener preferencia por debajo, ¿sí?, en las raíces. Ahora, es importante recalcar que la angina de Ludwig va a afectar el espacio submandibular. El espacio submandibular es todo el espacio negro que ven en esa imagen. Sin embargo, se va a dividir en dos, en el espacio submiloioideo y en el espacio sublingual. ¿Y cómo se va a dividir? Primero, el espacio submandibular se va a encontrar entre la mucosa del piso de la boca y la capa superficial de la fascia cervical profunda. Y es ahí en donde se va a dividir en los dos compartimentos en el piso de la boca. El espacio sublingual se va a encontrar por debajo de la lengua, que es el espacio de arriba, antes del músculo miloioideo, y el espacio miloioideo se va a encontrar por debajo de este músculo. Sin embargo, aunque se divide en dos, siempre se va a considerar como una sola unidad, porque se van a comunicar directamente en la parte posterior alrededor del músculo miloioideo. Si se dan cuenta, en la parte posterior del músculo, en donde está la glándula submandibular, hay un espacio que va a comunicar a los dos espacios.
Entonces, por eso se considera como una sola unidad. Entonces, la infección va a comenzar por un periodo de inoculación que básicamente corresponde a cuando entra y coloniza las bacterias. Después va a comenzar un periodo clínico, que es a medida que la infección va progresando, se va expandiendo y el exudado purulento se va acumulando. Y al acumularse, pues va a buscar un camino de salida, y el camino de salida más corto es a través de ese espacio. Entonces, cuando encuentre este camino de salida corto, va a atravesar el huevo alveolar y va a entrar a las capas musculares. Entonces, todo este proceso inflamatorio va a comenzar a destruir las fascias que rodean a los músculos y a comenzar a afectar los fascículos musculares. Entonces, cuando afectan a estas capas musculares, el paciente va a comenzar a presentar tumefacción de un lado de la cara. La lengua también puede agrandarse hasta 3 veces su tamaño, se distiende hacia la hipofaringe, y eso va a resultar que haya una obstrucción de las vías aéreas superiores. Otra cosa que pasa es que el exudado puede extenderse, pero en dirección lingual hacia los espacios de la parte posterior del suelo de la boca. Entonces, este tipo de progresión puede conducir a una tumefacción de las estructuras que están situadas en la epiglotis y alrededor de ella, y pues eso va a condicionar todo el cuadro clínico y la urgencia que desencadena pues la angina. ¿Tienen alguna duda con la fisiopatología? Sí, como dice su compañera, realmente el problema del inflamatorio primero va a ser sublingual, en la cual va a generar edema tanto de la lengua como de las partes blandas, generando elevación y desplazamiento de la lengua hacia la parte posterior, en la cual me va a generar, obviamente, disartria, disfonía, disfagia, y hasta ahí, ese momento, los pacientes no van a ir con ustedes por ese problema. ¿Saben cuándo va a ir con ustedes? Cuando ya la vía aérea se comprime. Entonces los pacientes adoptan la posición de trípode o de olfateo, en la cual tratan de rectificar la vía aérea. Si el paciente todavía aguanta todo eso, disfagia, disartria, disfonía, el dolor, la fiebre, pero lo único que los motiva para ir con el médico es la dificultad respiratoria. Y aunado con eso, pues obviamente vamos a encontrar también hiperemia, submentoniada, submaxilar, que eso son como tal también parte de este cuadro. Adelante, por favor, Luz. Sí, doctor. Bueno, esta imagen también es una representación de cómo es la distribución en general en los espacios, y pues puede comprimir la vía aérea superior. La que sí. Bueno, vamos a entrar ya al cuadro clínico, ya lo comentó un poco el doctor. Esto es de suma importancia, ya que el diagnóstico básicamente es clínico. Podemos encontrar edema en la región submentoniana, como lo comentó el doctor, protusión de la lengua con elevación del suelo, como se muestra en la imagen, disfagia, disnea, odinofagia, trismos y odontalgia. También, como lo comentó el doctor, vamos a sospechar el compromiso de la vía aérea cuando el paciente toma esta posición de olfateo para poder respirar mejor. Pasando a los estudios de imagen, los dos principales que se suelen mandar son la ortopantografía, que es también se conoce como radiografía panorámica, esto para ver la afectación de la pieza dental. Y también tenemos la tomografía, que es importante porque puede facilitar hallazgos como celulitis en tejidos blandos de los espacios submandibulares y sublingual, y también la formación de algunos abscesos, y además facilita la identificación del compromiso de los espacios laringios, retofaringios y del mediastino. También se puede solicitar un ultrasonido, aunque este es un poco más raro, de los tejidos blandos, para poder diferenciar infecciones superficiales de infecciones profundas más severas. Diagnóstico diferencial. Aquí lo quisimos hacer con otra angina, que es la angina de Bicent.
Lo que vamos a encontrar más que nada es que la de Ludwig es en el piso de la boca y debajo de la lengua, y la de Visem va a ser en las encías y papilas interdentarias. Otra cosa que podemos ver es que en la clínica vamos a tener en la de Ludwig, que es el acceso del suelo de la boca, y en la de Visem podemos encontrar ya lo que es una úlcera necrótica. Las dos su diagnóstico es clínico, pero el tratamiento ya cambia de Ludwig, que es clindamicina, que Luz se les va a explicar más adelante. La de Visem es penicilina. También su etiología pueden ser anaerobios, pero estos van a ser odontogénicos, y la de Visem va a ser por espiroquetas. Hablando un poco de las complicaciones, como es una patología rara y como lo comentaba el doctor, los pacientes llegan cuando pues la evolución de la enfermedad ya está demasiado avanzada, lo que va a retrasar el tratamiento oportuno y pues no es tratada debidamente como se debería. Lo primero que va a ocurrir como complicación es el bloqueo de las vías respiratorias, y esto va a ser consecuencia de que la angina va a tener una tendencia a causar edema y obstrucción de la vía aérea de manera rápida y silenciosa. Entonces, esta es la complicación más frecuente y pues obviamente la más peligrosa, condicionando como resultado un paro cardiorrespiratorio. Otra de las complicaciones es una infección generalizada, como sepsis, y dentro de estos va a tener dos complicaciones importantes. La fascitis necrotizante aguda, que de hecho ya nos expusieron un caso clínico, creo que hace 2 clases, lo explicaron de manera muy completa, y también la mediastinitis descendente necrotizante, que va a ser una infección en los tejidos conectivos mediastínicos y de las estructuras que lo rodea, y esto va a ser dependiendo a la dirección en donde sea que se vaya a diseminar la infección. Y otra cosa es el shock séptico, que esta generalmente va a cumplir características. Esto lo podemos hacer con la clasificación de CUSOFA, en donde el paciente tiene que cumplir determinados criterios, y dependiendo de esto, pues vamos a valorar si estamos en presencia de un shock séptico o no. La que sigue, por favor. Ok, dentro del tratamiento va a tener como principal objetivo la protección de las vías respiratorias, porque la angina de Ludwig es una causa muy común de muerte por asfixia, principalmente por la obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, como medida inmediata, vamos a tener la protección de las vías respiratorias, y se va a hacer con una intubación nasotraqueal, preferentemente con fibra óptica flexible. Es el método de elección. Generalmente la laringoscopía directa tradicional va a ser un desafío aún en los médicos preparados, y esto es debido a que existe trismo en esta patología y por elevación de la lengua, que hace muy difícil la intubación tradicional. Si no se intuba al paciente, el siguiente caso va a ser una traqueotomía electiva despierta con anestesia local de urgencia. Y pues es el método preferido para el manejo de las vías respiratorias en los pacientes de Ludwig que están o que llegan a urgencias pues con el cuadro muy desarrollado. Y aunque no todos los enfermos van a requerir la intubación, siempre tienen que ser vigilados en cuidados intensivos y tienen que estar monitorizándolos de manera continua, porque puede existir la necesidad de establecer una vía aérea definitiva. Bueno, Luz, quiero comentarle un poquito. Realmente muchos de los anestesiólogos o a veces de cirujanos que tienen poca experiencia en el manejo de esto, muchas de las veces llegan a hacer catástrofes en el momento de intubarlos. Son pacientes en la cual muchas de las veces lo que hago yo es a ponerlos en semiforle, ponerles unas puntitas nasales, hacerles infiltraciones de anestésico local sobre los sitios donde encontramos más fluctuaciones y hacer fasciotomías. Podemos hacer 3, 4, 5, 6 fasciotomías, lo más que se pueda, e iniciar con tratamiento con antibiótico de amplio espectro. Indicado, ampicilina con sulbactam 2 gramos cada 8 horas por 10 días con antibióticos a oxígeno por el momento.
muchas de las veces, si el anestesiólogo o el cirujano no saben de este procedimiento, cuando intenten intubarlo, créanme lo que solamente con rozar el laringoscopio se va a cerrar esa cavidad oral y muchos de los pacientes llegan a morirse en ese momento si es que no le hacen una traqueotomía de urgencia. Si el paciente está con proceso infeccioso severo, pues bueno, es recomendable hacer primero la traqueotomía, control de la vía aérea, posteriormente hacer las fasciotomías, las desviaciones que se necesiten y pues bueno, va a terapia intensiva. La mayoría de este tipo de pacientes, cuando se conoce bien la patología, tienen muy buen pronóstico. Los pacientes por ignorancia o omisión médica se llegan a morir y aún así estando en nuestro medio. Ok, yo sé que por cuestiones de tiempo, pues, no sé si tengan alguna pregunta, chicos. Creo ya salieron la mayoría, ¿verdad? Hola, hola. No, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, les encargo sus temas, por favor, mañana antes de las 14 horas, los que no llegaron a exponer. Y para que yo lo revise, el día jueves nos conectamos todos y ya les doy su calificación. Bien su tema, Luz. Gracias. Bueno. Doctor, Dígame. tengo una pregunta rápida con respecto a mi tema. Lo que pasa es que me tocó traumatismos digestivos y aéreos a mi compañera y a mí, pero no sabemos bien cómo por dónde abordarlo porque... El trauma de digestivo aéreo solamente son lesiones de tráquea, lesiones del anillo cricotiroideo y lesiones de cartílago tiroides. Eso es vías respiratorias. La clasificación donde encontramos signos clínicos duros y sospechosos, y la otra es la lesión esofágica, sobre todo, pues obviamente el cuadro clínico, el manejo es perforación de esófago y vías aéreas. No se metan con algún otro tipo de lesiones o clasificaciones. Ok, doctor. Bueno, muchas gracias. Sí, por favor, necesito revisar sus temas. Ya les dije cómo vamos a calificar. Los dos parciales van a ser el 100% y de ahí lo que saquen. Y 2 puntos por su tema. Nos vemos el día jueves, chicos. Necesito sus temas, por favor. Doctor, una pregunta. Me tocó tuberculosis ganglionar, pero no hay mucha información, hay muchos casos en cambio. Sí hay, de hecho hay tuberculosis por Mycobacterium tuberculoso y no tuberculoso. Me interesa más que nada que me comentes el cuadro clínico de uno y otro. La no tuberculosa son sobre todo niveles ganglionares 1 y 2 y tuberculosis ganglionar por Mycobacterium normalmente son supraclaviculares que son en el 5. El diagnóstico pues ya sabemos que son anticuerpos IGRA, PCR y pues bueno, vaciloscopía cuando ya tenemos una lesión fluctuante como tal. Y el tratamiento para Mycobacterium no tuberculoso pues son macrólidos y quinolonas junto con isoniazida, y el otro es pues el TAES, que ya lo conocemos. Sí hay. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda? No, ¿verdad? Bueno, chicos, nos vemos el día jueves ya para su calificación. ¿Sí? Doctor, disculpe, en el caso de mi equipo nos tocó heridas y contusiones de cuello, entonces nos preguntábamos... Solamente son heridas superficiales cuando sospechamos una herida profunda, y obviamente solamente así van a ser como una embarradita de lesiones digestivas aéreas, vasculares, nerviosas. No se metan, solamente es el abordaje como tal. Ah, ok, gracias, doctor. Sí. ¿Alguna otra duda? Me interesa, Dani, que me impongas las zonas afecciones 1, 2 y 3. ¿Cuáles son las que abordamos más? ¿Cuáles son las que tienen mayor mortalidad? Sí, doctor, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vemos el jueves, chicos. Bye. Adiós, doctor, cuídese.